dar inicio, en realidad, pues el tema a tratar en esta ocasión tiene como el carácter, de acuerdo al nivel de complejidad, pues entrar a revisar análisis de lo ya por ustedes en el pasado o el semestre anterior trabajado, pero ya con el sentido de la profundización, pues ya traer algo que les permita, pues, el trabajo que van a llevar a cabo con sus pacientes, o facilitar todavía más este proceso. Sé que pues para este nivel ustedes las necesidades de rehabilitación son un tema ya que trae de fondo un asunto propio del sentido de la complejidad de un problema que las personas en su motivo de consulta pues estarán esperando una respuesta. Y decir que ese tema de la complejidad pues requiere también tener argumentos los cuales les ayuden y les contribuyan a identificarlo, pero que más que ello es poder entender si esa complejidad se ha visto allí manifiesta, de qué forma entonces también nosotros comprender la dimensión de lo que está sucediendo y el tema de lo pedagógico, el tema que tiene la profundización de poder darle al paciente en últimas herramientas de carácter, por una parte, desde el punto de vista pedagógico, educativo, pues les faciliten, pero más allá de ello, lo que estoy en el sentido manifestando. Bueno, entonces quiero proceder a hacer la parte que es presentar la temática. Entonces deseo ante todo compartir con ustedes el asunto y espero que nos lo permita entonces observar. Bueno, quisiera ver si ya están viendo mi presentación. Sí, doctor. Ok. Bien, ampliaré entonces el sentido de la misma. Y pues le he dado como este tema como título, rehabilitar pensando en determinantes. Entonces, en este enfoque, pues tratar de acercarnos en esa lectura que ustedes ya conocen a través del anexo y además de la historia clínica muy bien elaborada, que en últimas todo ello se constituye en todo el proceso que tiene uno de índole semiológico para comprender el problema. Entonces, lo primero, pues tiene que ver justamente a que vamos a estar pues retomando aquello que ya vimos, como los mencionaba anteriormente, y que ya en esa frecuencia en la cual uno pueda estar indagando sobre lo sucedido, pues les permita ver que hay otro asunto a dimensionar en el tema de la salud de las personas. Pues si partamos de encontrar que las complejidades, si en un principio tenían, entre comillas, esa sencillez del proceso rehabilitatorio, que lo vieron el inmediato anterior, en el semestre anterior, como que era esa operatoria o la endodoncia o el nivel del cuidado en relación a sus tejidos de soporte y otras más, pero que más ante todo centrado en estas patologías o las circunstancias de vida de las personas, pues allí lo que trae en esencia es en esta fase algo similar. Pero entonces, si el tema es la rehabilitación, el asunto se comporta en alguna medida con una serie de detalles de precisión que será el resultado del procedimiento que uno vaya a ejecutar. Total, ustedes saben que hay que rehabilitar, el paciente sabrá que habrá que darle una solución a las necesidades que nos plantea en un inicio o las que incluso pues hayamos identificado en el proceso mismo del examen clínico. Pero como el tema está allí atravesado necesariamente por comprender la dimensión de lo sucedido, pues necesariamente se vuelve otra vez de manera importante su pasado de vida o cómo ha sido su vida o cómo ha sido en el transcurrir de su vida, porque las personas que tal vez para este nivel estén llegando, pues tendrán diferentes
etapas en su formación de vida o en su vida en general, y de acuerdo a ese nivel, pues ahí también podrá acceder usted o ustedes a hablar con su paciente de manera tal que la comprensión del problema se le vuelva un sentido explicativo de lo que tiene en este instante, y que como tal no esperaría se detenga en ese proceso, que si tal vez en una mirada como se ha tenido en consideración en la historia de la enfermedad, de una enfermedad, pues uno esperase que si esto continúa, al final terminaríamos siendo parte de esas estadísticas que nos muestran los estudios de morbilidad oral del país. Y esa no es la idea. La idea es que la persona hasta ahí, y así sea, llegue, comprenda y pueda tener el control sobre lo que le está sucediendo, o sea, pueda agenciar sobre su salud. Entonces tenemos allí una tarea de cómo visibilizar ese agenciamiento o ese cuidado sobre su salud, y la atención que seguirá, por supuesto, en las medidas del control, y lo que podría uno decir sobre el tema que tiene que ver con las visitas periódicas que pueda seguir haciendo en su vida, y ojalá pues lo dimensione de tal manera que sepa que usted es esa persona que sabe de ese tema. Entonces, vemos allí que ese interrogatorio seguirá profundizando, ya no solo en lo biológico, sino en los aspectos de su vida cotidiana, y tener allí en presente cómo ha sido el curso de su vida. Y en ese del curso de la vida, pues hay muchísimas cosas que uno pudiese decir de parte de lo que ha tenido en el vivir en el cotidiano, o cómo es que vive, cómo es que vive en su vida en ese mismo cotidiano, el denominado modo de vida, o cuál ha sido con respecto a sus aprendizajes de vida, el aprendizaje aplicado ya en el autocuidado, en su salud. Entonces, si usted pues ya tiene en esencia y en principio esos indicadores que, recordemos, pues ya tienen sentido, ya atravesado por no solamente el hecho de haber hecho una excelente historia clínica, sino el sinnúmero de interrogantes que nacen y aparecen con ese anexo, que por cierto, pues para el momento en que ustedes se encuentran en la clínica, a la cual se va a recoger en algún momento también ese documento, pero que traerá incluso otras preguntitas más. No son, creo que son dos o tres preguntas, o cuatro máximo, preguntas más, que incluye asuntos de la vida en relación a la atención que haya recibido el paciente sobre salud. Si ha tenido, por ejemplo, el consentimiento informado ha sido suficientemente ilustrado, de tal manera que esta persona diga: comprendí no solo el hecho de lo que le van a hacer, sino podría uno pensar que si existiese, aunque la historia clínica como tal está respaldada con el consentimiento informado en ese interrogatorio que ustedes están haciendo, ahí lo están contemplando. Entonces todo esto va dándole cuerpo y sentido para ver qué ha sucedido en el desarrollo de su vida, y esto lo pueda entonces en esta manera de hacer la lectura de esos eventos, y que a su vez no solo le sirva a usted en la comprensión del problema, sino a su vez y con mayor razón a esa persona que está confiando en usted, en la atención que se le vaya a dar. Entonces, cada uno de estos aspectos en este cuarto punto, donde además están jugando los factores psicosociales de su vida, esas relaciones en comunidad, o individuales o internas o familiares, o muchas de ellas que van teniendo ese lenguaje del pasado de la vida de las personas, y cómo ha sido y cómo ha resuelto, pero como además no es solamente él como individuo absoluto y solo en la sociedad, sino en las relaciones que ha tenido con los demás. Ahí está también inmerso mucho de los aprendizajes de la vida, sin que necesariamente tengan que ver con el tema nuestro, la odontología, pero ahí está aprendiendo esa persona esos temas que están atravesados por aquello que tiene que ver el convivir o el vivir con las personas. Entonces, el explorar todos esos temas le van a ayudar a ustedes también a ir entendiendo y comprendiendo y dimensionando a lo que se quiere llegar.
El revisar de nuevo ese nivel educativo entra a ser otro importante aspecto, porque lo hemos ya muy probablemente ustedes evidenciado cuando ese nivel educativo le facilite o no el comunicarse o el relacionarse con la persona, con el paciente, y se le facilite la comprensión, aunque uno a veces también pues puede llevarse sorpresas, porque en ciertas circunstancias las personas pueden tener altos niveles educativos, pero el cuidado de su cuerpo parece que no estuviera ligado con ese enfoque o con esa lectura o con esa comprensión que es esperada si ese individuo tiene esos niveles de educación. Y ahora será también cómo y de qué manera usted en este ejercicio logra transformar esa idea que la persona cree tener sobre la lectura de las cosas, donde la salud es fundamental, total. Si ese cuerpo está en condiciones poco favorables, pues, ¿qué va a esperar uno que pueda resolver? Tal vez como profesional, pues esa persona haga cosas o ese nivel que tenga, pues podrá hacer y resolver, pero su salud ya si no ha sido vista como parte integral de su vida, pues deba ser también involucrada, porque total, si en algún momento, porque esa también es la interpretación que las personas le pueden dar, pareciese que como que todo ha sido tan fraccionado en el ser humano, que como que cada componente, si se descuida, pues eso no importa, total, tengo los restantes resueltos, pero no, en un sentido integral de los asuntos de la vida de las personas, en donde juegan, como se lo mencionaba, en su vida, esos factores psicosociales entran a ser fundamentales. Otros aspectos, la ocupación, pues sabemos que si es estudiante o si es un trabajador, allí, o si incluso puede estar en una situación sin trabajo, pues todo esto me va a explicar que los resultados puedan ser de acuerdo a esa particularidad. Preguntas muchas tendría uno que hacer en ocasiones a esa persona en relación a, por ejemplo, el trabajo o la ocupación que está desempeñando. Si tiene tiempo para su cuidado. Algunas personas, pues a veces llama la atención en esta entrevista o en ese anexo de determinantes cuando dicen que a veces tienen tiempo para cuidarse. Entonces la pregunta es ¿por qué a veces? ¿Por qué no siempre? Entonces, pues allí mostrando que también obedecería a esa ocupación, pero sería tan absolutamente cerrado en la vida de los sujetos el no tener un espacio para hacer un momento de ese autocuidado, al menos en el caso nuestro de la boca, o si más aún, esto se extiende al desarrollo de su vida y nunca procura entonces el cuidado de su cuerpo por andar en otros tantos asuntos que también son importantes, pero que requieren necesariamente algún tiempo para el cuidado de su cuerpo. Y en eso podríamos extendernos mucho para hablar de ante problemas, ¿qué le puedo proponer como una medida de promover salud y calidad de vida en una persona? Pero bueno, eso es parte de este tema. En sus ingresos, notablemente, también uno podría percibir, de acuerdo a la capacidad o el trabajo que es reconocido para esos ingresos. Pueden haber también allí falencias que le estén contando a uno esa situación por esa diferencia en el ingreso, los cuales en ocasiones destinados como tal a resolver otros asuntos de la vida, pues no alcanza a dimensionar la importancia de destinar, o si es el caso, en sus derechos de salud, para recurrir a los mismos, dado que el ingreso o el trabajo y las posibilidades que tenga del nexo con la seguridad social, pues se le permita, pero hay quienes no lo tienen. Entonces, ¿de qué forma uno también, claro, con el paciente, por supuesto, creativamente, pues buscarle maneras a esa solución? Entonces ahí juega de mucho la posibilidad de la lectura que uno haga, y me refiero a la lectura de la vida de los sujetos, de la vida social, de la vida de cómo es que se lleva a cabo dentro de sociedades como la nuestra,
con las dificultades que se presente, pero que le pueden dar una imagen de lo sucedido, lo que esté sucediendo, y que se traduzca en esos detalles que puede uno estar encontrando. Pero lo cierto es buscar maneras de hacerle un compromiso con su cuidado, con su cuerpo, con su salud. Sabemos muchísimo ahora también hablando del tema de género, y ya por lo menos nos vamos acercando sin que necesariamente obtengamos ya resultados en el sentido de aquí sí se los he mencionado, pero ya algunos de sus compañeras y compañeros lo pueden estar sintiendo, es el género en el caso de la mujer. La mujer en ciertos momentos de su vida está dedicando, sobre todo cuando tienen ese compromiso sujetas de las generaciones o de su prole o de su gente o su familia que están a su cargo. Entonces, ese sentido muestra que vuelven a aparecer después de haber dedicado gran parte de su vida al cuidado, a la consulta médica o odontológica. Entonces, pues uno notaba, vamos notando algo así sobre ello, que sí es importante, y en esa medida de la comprensión del tema de género, y bueno, y la diversidad, por supuesto, también. Entonces, explorar y conocer mucho más de cerca, claro, con ese sentido ante todo de investigación que le aporte a uno una lectura más acertada de lo que tiene que ver la particularidad y en el género y los detalles que puedan uno estar aprendiendo sobre los mismos. Entonces, acercarse a entenderlo, pues lleva a muchos tantos aspectos de esas lecturas en los sujetos que están siendo objeto de nuestra atención. Entonces, por esto la invitación está a esa comprensión de los temas en el género. Respecto a raza y sociedad y a los sociales del paciente, pues por supuesto que además entra a jugar la etnicidad, su identificación. Y lo estamos ahora con razón y más ahora que me ha llamado la atención algo que parecía estar oculto, pero que, como dicen, salió del closet, la etnicidad y la particularidad de la piel. Entonces, encontrar en este proceso que se está viviendo cómo hay tantas tensiones que antes como que pareciese que no existiesen, pero están ahí presentes. Entonces, descarnar o ir identificando cómo es que asuntos de esta índole estarían en esa comprensión de un tema tan interesante y profundo como tiene que ver eso que históricamente ha pasado por nuestra sociedad histórica, en donde allí esa etnicidad, la raza, la piel, las costumbres de toda una serie, pues como que vuelven a tomar sentido. Entonces el reconocerlo es muy importante, explorarlo mucho más en detalle. O sea que esa invitación va también a eso, a medida que la persona le esté a uno relatando, y muchas de las personas le van a estar a usted, como ya lo estarán notando, contando asuntos de su vida. Y hay ahí donde a veces, o porque quieren que alguien los escuche, o porque le están poniendo a usted de alguna manera una posibilidad de ser escuchado, y usted a su vez tratar de darle como un sentido, y más en el campo de la salud. Entonces, esta manera, pues, introducirse en ello es lo que nos está llevando a ese interés de seguir profundizando en este espacio del momento en que se encuentran ustedes, pero a su vez también en lo que el paciente está allí manifestando. En cuanto a sus condiciones de vida, sabíamos o lo hemos notado en la vivienda, el hogar, todos esos detalles que ustedes ya recordarán, el recoger esa información nos está contando asuntos de la vida. Y en ese saber si pues es propia o no la vivienda en donde habita la persona, o si la comparte con más personas, o cómo es que vive, pues habla también de sus posibilidades en cuanto al autocuidado. Si es el ejemplo, encontrándose en esos espacios donde habitan más personas, me refiero a más familias dentro de una, en ocasiones, vivienda, donde los servicios que ustedes ya me habrán escuchado, seguramente que así es, sobre los espacios que tienen para el cuidado
del cuerpo y muchos otros más. Entonces, permite entender un poco de eso y lo de las relaciones internas dentro de la vivienda. O sea, como tal, hablar si es que existe un hogar o si simplemente existe un espacio de compartir personas. Entonces hay esos lenguajes de entender un poco más de cerca a qué se refiere cada uno de esos términos, de tal manera que al jugar en o al conjugar en este estado de entender el tema, pues nos dé un lenguaje que facilite ver qué es lo que sucede allí. Recordemos que lo afectivo juega un papel fundamental dentro de los sujetos y en ocasiones hablar de que en estados depresivos, pues la persona decae en su autocuidado en ocasiones o que se pueda ver también manifiesto en su sistema inmunitario, el cual pues baja esa posibilidad de defensa y ya viéndolo en ese punto de vista de lo afectivo y que también en lo nutricional pues tiene uno que hablar y pensar y decir, mira, aquí hay algo más que puede estar viendo o siendo sujeto de un problema. En cuanto a esas concepciones y prácticas de la salud bucal, pues también es cierto cómo es que la gente lo piensa, cómo es que actúa ante ello, si es que en la situación del momento en que ustedes están viviendo, las personas que han llegado, ¿por qué recurrieron a rehabilitar? ¿Qué es lo que les llevó para que se buscara una solución? Algunas personas dirán, no, yo pues también diría, son situaciones que a veces en una campana de Gauss entendería están en un extremo, en los extremos de esa campana, pero que no es tampoco descartar por tal que como es tan escaso, tan raro, pues no preguntarse qué hay sobre esas concepciones y de qué forma entonces intervienen o actúan en el cuidado de su boca. O puede que digan, no, yo prefiero no tener dientes a que me sienta o maltratado o que tengo un antecedente en mi pasado de vida donde el resultado fue el miedo y el temor a la consulta o tantas cosas propias de la vida de las personas que terminan mostrándonos estados, pues para el ejemplo de por qué entonces no han buscado la rehabilitación o qué les lleva a realmente buscar esa rehabilitación. Claro, ahí podría también usted explorar y preguntar mucho sobre aquello de usted qué sabe sobre el cuidado de esa rehabilitación que se va a poner. Y tal vez dirían, pues yo seguiré siendo mi cepillado, juiciosamente, pues haré lo que usted me diga, utilizaré la seda dental o haré los enjuagues, todo lo que usted considere posible, pero también habrá limitaciones en las personas, entonces de qué manera usted le puede proponer medidas alternativas. Y como esas medidas alternativas a veces las desconocemos, entonces el hecho de que la persona no pueda utilizar por recursos en ocasiones, recursos económicos, no pueda adquirir seda dental, al menos darle alternativas. Entonces, en atención primaria de salud se proponía en alguna época, no sé si actualmente todavía continúa con esa misma intención de la política en la salud, ante estas dificultades, las alternativas que la gente pueda conseguir, proponían cosas como esta. Lo leía en algún artículo sobre el tema. La seda dental, utilícela por lo menos 2 veces al día, pero ese mismo segmentico que usted cortó, es decir, después de haberlo utilizado, lávelo y sumérjalo en agua con hipoclorito y déjelo allí sumergido para que en el siguiente momento de ese día vuelva y utilícela. O lo otro, el uso de fibras, claro, a veces diría, pues vamos a utilizar la fibra de la bota del pantalón, supongamos a manera jocosa. Pero eso no funciona porque se rasga, se rompe y queda atrapado y el paciente se le vuelve otro problema. Entonces hay que buscar fibras que sean, y en uno de los trabajos que en alguna época desarrollábamos en comunidades, sobre todo pues ya en zonas rurales, el uso de fibras de los costales se vería como una otra posibilidad. O sea que hay que buscarle posibilidades y alternativas ante esas dificultades que presente. Pero entonces, ¿qué puede hacer el paciente en su cuidado? Y está en sus manos, en su conocimiento, en lo que ustedes están desarrollando y acrecentando es
cómo le enseño a que se cuide y que esté realmente defendido el lugar donde se hizo la rehabilitación. Pero como no es solamente eso, también el resto de su boca. Entonces, de ahí que es tan importante que en ocasiones las personas le pueden decir a usted, no, pues yo utilizo la seda dental una vez al día. El cepillado lo hago por la mañana, antes de mi desayuno, pueden decir algunos, otros pueden decir posterior, o ese fue el único, u otros más. Ahí también hay que entrar de nuevo en esto que ustedes ya saben y conocen, cómo hablar mucho más de cerca y en detalle sobre el biofilm. Yo sigo en esa idea que además los profesores de periodoncia o los periodoncistas en general o todo odontólogo debemos saber, es que ese biofilm tiene en esencia todos los detalles de los problemas que para esta fase ya van o con pérdida de dientes o con tratamientos endodónticos y que han llevado a un estado donde habrá que rehabilitar el lugar. Entonces, si en esencia se aprende de esos detalles, ese es el sentido de la educación para la salud. No como pues tal vez por principio hemos creído que era enseñarle una técnica de cepillado absoluta, que también funciona, pero que sepa por qué lo está haciendo y por qué es tan importante esa frecuencia. Entonces, hablar de ello se vuelve notable en el cuidado de la salud bucal de la persona. Y ya no solamente por los tejidos mineralizados, sino también por el resto de los contenidos. Y además otras cosas que se desbordan en ocasiones de las concepciones que tienen las personas en el cuidado del cuerpo y de la salud. Vivimos en un estado integral y entonces entre más elementos se puedan aportar para que la dimensione cómo es que es ese cuidado, pues todo está también en esa integralidad de la vida, de la atención del mundo, de las cosas en que la persona o las circunstancias de vida de las personas están pues percibiendo, sintiendo o a veces ni siquiera, pero que está allí actuando todo ello. Ese es el lenguaje que ayuda a que comprenda por qué es tan importante de esta manera un autocuidado más delicado y juicioso. En relación a los aspectos bioéticos, bueno, ese es otro que les mencionaba hace un instante. Aparece en la nueva encuesta que ustedes ya la disponen y espero pues allí la apliquen. Total, pues como viene desarrollándose ya de varios semestres, el desarrollo está ya en proyectos de investigación en ejecución. Entonces ya hay algunos compañeras y compañeros que están llevando a cabo el desarrollo con toda esa información que se ha ido recolectando semestre a semestre y en donde ahora entra a tener un sentido explicativo lo bioético y todo aquello que tiene que ver con toma de decisiones. Ustedes recordarán que la profesora Sandra Patiño y el profesor Luis Alberto Sánchez han estado muy cerca con ustedes sobre el tema. Nosotros de todas maneras lo mencionamos y lo tenemos allí en claro en el sentido de que van a ser objeto del desarrollo de investigación. Entonces, de su colaboración influye notablemente las preguntas que les mencionaba, unas adicionales que aparecen ahora, pero que se vuelven también notablemente importantes en una medida de la posibilidad de la persona, el paciente, entender por qué eso que se está tratando en unos interrogantes, en unas preguntas o en unos comentarios, pues van a dar ese lenguaje de ver si es que las personas, por esa responsabilidad bioética que asumimos, los están sintiendo así o no. Y no lo digo solamente por nosotros como institución, sino en general la odontología. Bien, entonces a eso me referiría con este aspecto. En cuanto a la atención y trato al paciente, ustedes ya también lo han estado evidenciando y viviendo. Entre más clara sea la comunicación, entre más precisa, entre más en el primera de esas calificativos, la asertividad, que busca no estar dándole tantas vueltas a un tema, sino que sea lo más preciso. Eso de la comunicación juega un papel muy importante. En doble sentido, a veces pues también las personas
quieren relatarle y comentarle muchas cosas y entonces uno también tiene que ir ayudándolas a que se precise qué es lo que uno está explorando, qué es lo que está indagando, qué es lo que está preguntando, de manera que se facilite en esa gran medida la relación con la persona. En otro aspecto, pues ya sería el trato, y no solamente en el lenguaje mismo, sino ahora en el contacto con la persona, pues a veces uno sin darse cuenta puede estar haciendo un maltrato a la persona, diría desde el punto de vista tanto en la relación comunicativa o de acompañamiento como en la física, en el contacto, y podría eso en algún instante ser incómodo para el paciente y a veces no lo cuentan o lo callan. Tal vez por decir, tal vez mi doctora o mi doctor que me está atendiendo, como está aprendiendo, entonces excusémoslo, puede que lo diga, pero también puede ser que se moleste. Entonces, tener muchos de esos detalles de cómo es que uno va a estar palpando, tocando los puntos de apoyo, todos esos mínimos detalles, la misma anestesia que habla tanto de cómo estará sintiendo o no el paciente en un momento determinado. O sea, todo esto entra en esa relación que está uno viviendo y a su vez también y en ocasiones sufriendo, porque también uno en circunstancias de las dificultades, pues está uno sometido a presiones. Y eso es también entenderse uno mismo, cómo es que si yo vivo en ese estado de dificultad, ¿qué es lo que me ayudaría a facilitar las cosas? Entonces hay que estudiarse uno también, verse uno en relación a esa manera como yo trato al otro o el otro me percibe a mí. En la actitud receptiva y de observación es importantísimo estar uno haciendo esa mirada y conversar con su paciente. Claro, habrá momentos de silencio en esa relación, en ese trabajo, pero si pueden estar en un diálogo, o bueno, el diálogo tampoco sería la palabra exacta, pero lo cierto es en un estarle relatando mientras él está allí en calidad de paciente con su boca abierta, qué le puede usted ir aportando en sus saberes, que le amplíe el conocimiento. Y ya no digo solamente en este campo de lo que sería la odontología, sino en general el campo de la salud. De ahí que la preparación que pues se viene dando y en asumirla, pues lo que le estás abriendo son más horizontes y posibilidades de una relación con el otro en el estudio, en la lectura, en todo lo que hay sobre ello. Aquí encontramos estas investigaciones que en el año 2003 Wilkinson y Marmot estaban hablando de ese pendiente social. Y hablar de ese pendiente social es tanto mirar de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Y si las personas en este mundo en que vivimos y más como que cada época y cada etapa o cada día tiene esos momentos tan complejos y complicados, pues las personas lo están también sintiendo. Entonces allí él o estos investigadores, recordemos que la doctora Carol Guarnizo ha estado trabajando con estos investigadores directamente allá en Londres, en la universidad, y entonces en esos lenguajes que permitan hablar de la vida de las personas, como lo mencionan allí, esos primeros años de vida y la calidad educativa entran a ser muy importantes. De ahí que si usted en esta calidad que está asumiendo en la relación con esta persona, sabiendo que puede ser padre o madre, o que va en algún momento a llegar a esa condición de su vida, pues ¿qué puede usted aportarle de forma tal que sea un replicador o un transformador de lo que creía que era, pero que con este saberes y conocimiento le amplíen ese horizonte? Y como están haciendo rehabilitación, ¿por qué no llegar en algún momento a decirle, pues bueno, ahí antes de que hubiera sucedido todo esto, pues ya entendiendo que el problema pudo haberse generado en su pasado de vida, pues que no, ojalá no se repita con los que estarán al futuro o los que están en el presente a cargo de esta persona, que es el paciente. Pues hay una oportunidad también para ello, de manera tal que el otro aprenda.
Y aquí se hace además de otros referentes como el riesgo psicosocial, los factores psicosociales, que aquí en este caso no son condiciones organizacionales que tienen que ver con el asunto administrativo, sino estados del organismo con alta probabilidad de dañar la salud. Entonces, si estamos hablando de pues tantos asuntos de la relación de la vida que pueden estar llevando a ese extremo del daño de su salud, pues visibilizarlos, o al menos en esta fase educativa, pues contarlos. A veces las personas, claro, querrán participar cuando usted esté haciendo algún procedimiento, pero ya por lo menos les está dejando la huella y le dirá al paciente, pues después seguiremos conversando del tema. O sea, es seguir hablando de forma tal que si hay una motivación, esa comunicación también en esa cualidad de la misma les dé otras posibilidades de aproximación. Vemos el desempleo, el apoyo social, las adicciones, los alimentos que consumen, hasta el mismo transporte que se torna en este caso como la accesibilidad a través de los medios a llegar a la universidad en nuestra situación, pero que en ocasiones nos cuenta también de la vida y de lo que está sucediendo para que una persona en esas condiciones se encuentren en esas pendientes sociales que se les dificulta mucho de ello. Y uno pues no diría con ello decir, bueno, pues se entiende que el problema del transporte es una situación complicada, pero si esto en realidad sea como la justificación para que la persona no asista o no procure el cuidado de su cuerpo, pues bueno, hay que esas reflexiones disponerlas de forma que sí sean objeto de su pensamiento y se llegue con ese lenguaje a hacer transformación. Este comillado, pues bueno, son de los estudios que han hecho sobre determinantes en donde se disminuye las desigualdades. Sabemos que pues van mostrando realidades de lo que sucede en las sociedades, de ahí que esas pendientes sociales que se relatan por parte de estos investigadores, pues están allí de manifiesto, porque esas desigualdades para unos sí, para otros no. Nosotros estamos tratando siempre que se cierre o se menguen esas brechas de desigualdad o de inequidad o de tantos otros calificativos con los cuales vemos allí que suceden asuntos de la vida de las personas. Y aquí en este sentido estar hablando ya en un genérico en ocasiones, porque en la particularidad pues la persona se los estará relatando. Entonces hay uno de qué forma, hasta dónde pueda uno llegar, o por lo menos a entender que ese problema que está expreso en las realidades del estado bucal, pues pueden tener allí un asentamiento o una causa que explique por qué las personas presentan esos detalles en sus estados bucales. La valoración, bueno, que lo habíamos hablado de la justicia social, la valoración ética, todo aquello que entra a ser esos lenguajes dentro de los determinantes, dentro de la estructura de los determinantes, explicación para muchos de esos inconvenientes de la vida de nosotros como seres sociales que habitamos en un mundo en un momento determinado y con circunstancias como las que están aquí expresando. De qué forma también podremos hacer modificaciones paulatinas, de tal manera que también es cierto, esto compete a quienes toman decisiones políticas o las nuevas políticas públicas que puedan aparecer. Ya sería en el día de mañana ustedes como esos entes o esas particularidades de su formación sean gestores de política. Aquí simplemente para hacer mención a las circunstancias materiales, en donde allí se habla de lo que habíamos comentado, de la vivienda, de la calidad de vida, el vecindario, el potencial consumo de lo que se puede adquirir para la vida. En el caso de los medios financieros, en la compra de alimentos saludables, la ropa, el entorno, o sea, son lenguajes que están allí y que si uno aborda más allá o por lo menos se acerca a entender, vería que allí algo está afectándolo o favoreciendo a la persona. Y que muchas veces pues uno pasa por alto cuando se pregunta y por qué esta persona tiene unas condiciones de mejor capacidad o posibilidad de salud que otras. Entonces, todos estos detalles
De igual forma, las circunstancias psicosociales que se ven allí también, con el estrés o las condiciones de vida, las relaciones y etcétera, y el apoyo que en ocasiones puede estar haciendo esa falta para que el individuo, pues siendo en esa mirada integral del sujeto, del ser humano, se tenga presente en esta relación que para el caso es la atención de un paciente en la clínica. Los factores biológicos, pues también sabemos allí de qué manera pues inciden notablemente en esas condiciones de salud, y pues hablar de cada uno de ellos. Sabemos mucho. Hoy en día, pues podríamos decir que tenemos mucho sentido de la comprensión de todo lo que está allí en ese espacio, pero requerimos seguir es más bien profundizando en el sentido de la vida, de lo que somos como seres humanos, como seres sociales, como seres que en el marco del lugar o tiempo en donde vivimos, pues se ven allí afectando directamente sin que las personas lo comprendan. Entonces, está de nuestra parte el que profundicemos de nuevo para que las personas también entiendan que a veces las cosas no es solamente de esa visita esporádica o de la visita que hace frecuente a la consulta, y que puede estar atravesada por muchos de estos factores. Yo creería que en esa esencia de las cosas, cada detalle que uno pueda ayudar y aportarle al otro, pues le abra un nuevo horizonte a comprender problemas de lo que es su vida, su salud y cómo está incidido en lo que muestra como resultados de alteraciones o daños en el cuerpo. O por qué no, como también lo he estado diciendo, en estados de una condición de salud muy favorecedora. La Comisión de Determinantes Sociales, pues aquí habla en referencia a los sistemas de salud. Mm, y resulta que no es tanto, porque uno sabe que si la persona quisiera, pero no puede acceder a él por múltiples razones, entre ellas, si es que el trabajo no le permite o la forma como está vinculada laboralmente, no le da esa opción para tener una seguridad social. Entonces, el sistema sí tiene que ver mucho con los efectos que tiene. De forma tal que habrá que hacerle ese interrogante, hablar a las personas de la visibilización que tienen sus sistemas o el sistema o incluso su empresa de salud a la que pertenezca, si le ha podido resolver o no. Sabemos que hay algunas cosas que la ley de seguridad social pues no las contempla, pero las que tenga acceso la persona, pues si ese es su derecho, pues que saque provecho a ese sentido. Algunos pacientes le relatan a uno los calvarios que tienen que pasar para tratar de que les resuelvan ese tema, y que uno también se pregunta, ¿y usted por qué vino a esta facultad o por qué vino aquí a la facultad? Muchas de esas personas a veces pues las encontramos por ser cercanas, amigos o familiares, pero aquellas que no pueden estar siendo entonces o visibilizando un problema que tiene que ver con el sistema y que no le está resolviendo, o que si el sistema llegó hasta cierto límite y de ahí quedó en un estado de vulnerabilidad o de exposición, como se menciona aquí en este aspecto. En cuanto al papel que juega la salud y los efectos, ¿por qué ese paciente llega a la universidad? Es una pregunta que aparenta, pues decir, fue porque alguien me la recomendó, o tantas otras esas variables que ustedes han anotado, han observado en el cuestionario, en la entrevista que el paciente le exprese. Pero allí está esa persona con ese tipo de respuestas, le puede estar contando de todos estos padecimientos que tiene socialmente y de qué manera entonces usted puede hacer transformaciones o cambios para redireccionar a veces el pensamiento que pudo haber estado limitado porque creyese la gente que ese determinismo social los llevó a que fuera de esa manera y no de otra. Entonces, esto es ponerlos a pensar a las personas que son sus derechos. Ya habíamos hablado de las particularidades de género, de la escolaridad y el nivel de ocupación. Y cuando hablo aquí al final de no caer en el determinismo social, es eso que lo que les acaba de decir, de hacer o que la gente le diga, no, es que no hay otra opción. Entonces, son asuntos ante el trabajo que hace.
¿Cómo puedo entonces, si el nivel de ocupación, pues no hay trabajo, qué puedo hacer al respecto? ¿O qué no puedo hacer? Porque también es cierto, ya en esta fase de que la esperanza de que la institución le pueda resolver entonces, en este caso la universidad, un tratamiento, pues sabemos que no tenemos cómo. Simplemente la universidad tiene un papel que hace referencia a la formación y no a la atención, que a través de la atención pues se logra un aprendizaje, sí, y el paciente también tiene que saberlo desde un principio cuando usted en el consentimiento informado le han referido que está en la institución en calidad de un paciente, pero con unas particularidades que tienen que ver con la universidad y con el aprendizaje, no es el servicio. Entonces, si esto todo está allí, pues también la persona pues tiene claro en dónde está y por qué está ahí, pero que estamos preguntándonos por todos los efectos que ha tenido durante su vida y su salud en los detalles que han encontrado. Bueno, eso era como otro de esos asuntos aquí, como las definiciones del determinismo y sobre todo el determinismo social. Habla que nuestra vida depende del entorno en que vivimos, al que pertenecemos o nacemos, dando a entender que si naces en una familia con poco dinero, sería muy complicado pasar a ser rico. Claro, una vez se pregunta, ¿y eso por qué? Que otras muestras a nivel de investigación desde el punto de vista tanto económico como de la salud pública de los habitantes del planeta, se tengan ya en claro cómo es que ese tema de donde si nace en una condición de pobreza, hay unos que se la están tomando toda y no están devolviendo lo que realmente se esperaría para la sociedad. Pero esto nos puede estar haciendo entonces en esa consideración para que la gente no piense que su vida es, ya no hay nada que hacer. Vemos ahí que con este tema, pues ir abriendo otras miradas ayudarían a cambiar pensamientos dentro de los sujetos. Entonces, lo que hagamos nos dé a su vez una posibilidad de crecimiento a nosotros en el sentido de la razón de ser de nosotros como profesionales en la salud y que no también terminemos siendo simplemente objeto del uso de las cosas, como podría uno pensar que fuese el vender productos o el utilizar productos para tratar de menguar los problemas de la enfermedad. Que lo que estamos haciendo está más allá de eso que en ocasiones se pierde como ese norte, pero que hay que volverlo a ubicar para entender que nuestra tarea es la salud de las personas, no trabajar y pensar solo en la enfermedad y que porque les toca así o están en esa condición, seguirán estando así. Entonces, esa es la mirada que se ha como analizado y dispuesto en ese sentido de las cosas. En esta pregunta, usted o quien quiera pues comentar cómo le ha ido con algún caso de sus pacientes y de esta forma pues podamos cerrar. Lo que sí también les mencionaba y ahora para la necesidad que tienen del encuentro con los profesores que estamos pues en la disposición de asesorar o de contribuir en redireccionar temas en relación a los determinantes, pues ustedes recibieron en sus correos seguramente a través de la coordinación, la doctora Ingrid les hizo llegar como 4 archivos. Entonces, para que los revisen, ahí hay un espacio para horarios de atención. Hay unos que se llaman presencialidad con el nombre de profesores, como hay otro que se denomina de asistencia, perdón, ahí se me fue la palabra, en donde el profesor no está directamente en la clínica, sino simplemente está ahí en la facultad, pero que puede en algún momento, si usted tiene ese tiempo, pues ubicarlo y a ver si se puede hacer teniendo la historia aprobada y teniendo el anexo de determinantes debidamente diligenciado, poner un conversatorio. Yo creo que por esa vía. Bueno, por aquí hoy voy a cerrar la presentación de manera tal que podamos conversar en relación a esto.
Bueno, ¿hay algún comentario? Veamos. ¿Hay algún comentario que tengan alrededor del tema? ¿No hay dudas sobre las posibilidades de la asesoría? O como la pregunta que les estaba haciendo, ¿alguien o todas o todos tienen muchas preguntas sobre los casos de sus pacientes en relación al trabajo que se viene haciendo? Bueno, la pregunta de Scarlett Estefanía. Gracias. Sí, la pregunta pues está de alguna manera viendo la posibilidad de que el paciente participe. Hemos visto, aunque lo planteamos allí, habrá personas que sí puedan tener esa posibilidad. Si el paciente lo tiene, pues bienvenido. Bienvenido se puede hacer un encuentro de esa virtualidad. No hemos querido estar directamente en el espacio clínico, aunque la presencialidad de los profesores nos vean allí en ocasiones en la clínica. Quien por sí consideración y cree que es posible que en ese momento tanto el paciente como usted y con los documentos pues se haga una síntesis y haga un análisis que tratará de ser más corto de lo habitual, de lo que ustedes ya habían vivido el semestre anterior, pues se puede hacer. Pero es buscando que ustedes en el tiempo que tienen para sus espacios clínicos, pues los destinen para ello y buscar en la virtualidad o en otros espacios esa asesoría con los profesores. Recuerden que ese calendario que se envió también dentro de los archivos por la coordinación, pues trata de dar esa opción del trabajo entre ustedes y los profesores en la clínica. Bueno, aquí veo a ver qué más preguntas, entonces no es necesariamente que el paciente esté. Ana María, ¿cuándo hay plazo para ir a la asesoría? Es que hasta hace poco conseguí paciente. Bueno, no, está abierto, Ana María, está abierto a que en cualquier momento pues vayan, cuando vean la necesidad se emita, porque también es otro asunto, pues espero que la profesora Ingrid, claro, esto viene casi desde la coordinación académica, o sea, desde la dirección académica de la facultad, donde se está hablando que en la medida que tengan su paciente y que se tenga resuelto la historia aprobada y el anexo, pues se haga lo propio, de manera que se emita una nota en ese momento. No podría, y creo que me parece no sea lo correcto que a ustedes les vayan a colocar 0, que porque no han resuelto en el primer corte eso. Me parece que no es por ahí. Y si está sucediendo, pues eso hay que hablarlo o por lo menos hacerlo saber de forma tal que conversemos con la coordinación y que no pues, se vean afectados. Pero lo que sí les pedimos es que ese anexo se lo conserve porque lo vamos a recoger al final y disculpen que no se los vayamos a recoger inmediatamente, porque es probable que se requiera que ustedes lo tengan como anexo dentro de la historia. Bueno, a menos de que sea la historia que esté ya ingresada en el sistema. Pero bueno, en ese caso conservarla porque sí lo seguiremos recogiendo de forma tal que sigue entonces en lo que les mencionaba, los insumos para los proyectos de investigación. No sé si Ana María te quedó claro esta respuesta. Lina, sigue Ana María. Ay, no, pues iba a decir que sí, y pues que lo que el doctor menciona del corte, pues a mí sí me pasó fue, pero en periodoncia, que pues como hasta hace poquito conseguí paciente, en el primer corte me pusieron 0 porque no he entregado pues la parte de periodoncia. Bueno, diría que pues hay que conversarlo, pero lo que tenemos nosotros desde el punto de vista de los determinantes es diferente a las otras temáticas ahí internas de la asignatura. Pero yo no sé, eso creo que toca hablarlo, Ana María, para que no pierda uno también esa intención. Entiendo que se requiere, claro, por supuesto, para efectos de emitir notas
que haya sobre el tema que esté tratando, pero para el caso nuestro no vamos a emitir notas hasta que no tengamos realmente. Claro que si al final del proceso, pues no se entregó, pues ¿qué puede uno decir? No entregó. Bueno, gracias, Ana María. Sigamos entonces, Scarlett. Bueno, ya miramos. Lina Sofía, tengo claros los horarios, no tengo claros los horarios de los doctores de determinantes. Bueno, ¿cuál es la información? Entonces, revisen de nuevo ese anexo que se envió junto con los otros detalles, el anexo, y miren allí que hay presencialidad y disponibilidad, y hay dos palabras que se utilizan donde están allá presentes los profesores, o bueno, están así mencionados. Entonces, la presencialidad es que el profesor está ahí, está en la clínica, y la disponibilidad es que está uno ahí en la facultad. Uno está un tiempo ahí en la facultad y si quieren aprovecharlo, entonces escribir al docente por su correo: profesor, tengo ya todo esto aprobado, listo, lo demás necesito que hagamos entonces un encuentro de asesoría. Yo he estado pidiendo lo siguiente y espero que mis profesores no me vayan a salir con otra, pero creo que es así, que lo he hablado con la doctora Elizabeth Suárez, es que de igual manera que lo hicimos el semestre pasado, en los tiempos pasados, era pues el motivo de consulta, historia de afección presente, los indicadores, algo que sea relevante de esa historia clínica, el anexo de determinantes, pero con lo relevante, no todo el anexo, sino lo que usted ve aquí me llama la atención de esto y cómo pudiera incidir sobre lo que estábamos explorando y buscándole vía de solución. Eso sería como esos dos asuntos. Si quieren, bueno, es importante que se tengan una presentación cortica. Ya te doy la palabra, Sofía. Una presentación corta de manera tal que la podamos ilustrar rápidamente. Y tratamos de que ese tiempo sea, pues, no el extenso de 1 hora o más de... No, creemos que en 10, 15 minuticos hayamos conversado sobre el asunto, que además también una propuesta en salud, en educación para la salud, o si ya la aplicaron, pues a ver qué se puede hacer al respecto. A ver si todavía hay chance, porque ya pronto se fue el paciente. Entonces, de todas maneras, tener una comunicación con el paciente para decirle, bueno, hemos explorado otros asuntos que pueden ser de beneficio para su condición de salud, mejorar su salud. Bien. Lina Sofía de nuevo. No, Lina Sofía pregunta, es decir, No, Doc, sí, su merced tenía razón, estaba en anexo. Lo que pasa es que vi el correo en el celular y como que no son tan claros los archivos adjuntos, pero ya revisé y sí. Bueno. Tengo una pregunta. Digamos, si yo no puedo contar con el tiempo de clínica, digamos, mi día que es martes, ¿puedo buscar a otro profesor en un día que yo esté libre y habría algún problema con eso? No, la idea es que pues somos poquitos los profesores y estamos tratando de hacer esa extensión participativa, pero la presencialidad pues podría ser una opción, pero la otra es la que les menciona, la disponibilidad con otro profesor, solicitar esa asesoría en un tiempo diferente. Nosotros ahí se verán quiénes están o presencialmente o en disponibilidad para que por ahí se pueda entonces buscar ese encuentro, que podría entonces en ese caso ser de tipo virtual. No sé si te queda claro, Lina Sofía. Ya quedó claro. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, Mario Esteban Prada pregunta, si una mala situación de salud oral detectada en un paciente ha sido producto de una privación de libertad, ¿es obligatorio comentar en el anexo aún así el paciente no quiere manifestarlo con todo el mundo? Bueno, claro, eso es muy importante. En ese sentido, pues entiendo, sí lo sé porque pues en estos días justamente hablaba con una de sus compañeras sobre un caso similar, o yo no sé si será el mismo. Pero la persona, pues claro, tiene ese derecho a decir, esto no puede ser entonces extenso y con mi nombre y con mi foto y con todos los detalles demás para en el caso de que se estime hacer una presentación de un caso clínico. Pero no por ello, pues claro, al paciente hay que decirlo, eso hay que decírselo.
se va a guardar su identidad. Total, recuerden que este es un documento de tipo legal y que por tanto la reserva del sumario está ahí guardada. Pero entonces, en el sentido, la universidad dispone en ese consentimiento informado que el paciente, si lo ha aceptado así, pues está en esa posibilidad de hacer un aprendizaje sin que lo expongamos. Entonces, el conservar diríamos que el paciente no se identifique, como le mencionaba, su rostro y demás características, ese es su derecho, por supuesto. Ya sería traerlo en el explicativo, cómo podría entonces darse a entender el haber estado privado de la libertad, si esto incidió en sus condiciones bucales o no. Puede ser que sí, pues en la exploración, tantas cosas que uno escucha sobre hacinamiento, sobre maltrato, sobre tantas cosas que suceden en esos espacios, de qué forma esto también incide en la salud de las personas. Entonces sería un aprendizaje que traería ahora ya y viéndolo como más a lo largo y a lo ancho, en lo extenso, qué pasa en los espacios de reclusión hospitalaria con la salud bucal de las personas. ¿Qué podría uno hacer para pensar si ya no sea solo en este espacio? Claro, para nosotros como este espacio es un enriquecimiento importante, pero para el aprendizaje ya extenso, por no ser y verlo como que es el individuo, sino lo que sucede en esos espacios, que es un objeto también de aprendizaje para nosotros como profesionales en el campo de la salud pública en ese tipo de comunidades. Pues no sé si Mario Esteban estés conforme o qué más quieras comentar. Gracias. Bueno, algo más por hoy. Ya son más de las 12 y tengo entendido que la doctora me dijo de 11 a 12. Pues creo que ya hemos cumplido. Gracias, Mario. Ok. Listo, entonces nos seguiremos viendo por allí, por los corredores y los caminos. Y a ustedes les agradezco también que me hubieran escuchado y que sigamos entonces acrecentando este saber. A ti también, a todas y todos, también una feliz tarde y hasta pronto. Ahí nos veremos. Chao, chao. Chao.